Entrevistas del siglo XXI es hoy. Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Después de un largo rato de intentarlo y de ver cómo nos poníamos en contacto, y después de varias semanas en las que nos hemos cruzado, pues Isaac Baltanás ya por fin está en contacto conmigo en comunicación. Hola, Isaac. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, tratando de entrar en el día porque todavía no comienza la jornada laboral en Colombia. En cambio, en España está ya por la mitad. Sí, ya estamos avanzando, aquí es la hora de comer y digo, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Para hablar de eso que tanto nos gusta, ¿no? La locución. Bueno, esto es porque habíamos hablado en una ocasión anterior sobre las JPod y off the record teníamos un montón de cosas por contarnos sobre el oficio de la locución, de la comunicación, de la radio, de los podcasts, a ambos lados del Atlántico. Tú has trabajado como locutor de comerciales, ¿verdad? Sí, digamos que así fue como empecé, ¿no? Empecé con 16 añitos. Ya con 13, digamos, estaba ahí como haciendo mi emisora de FM y estas cosas, y finalmente me decidí a acercarme a una emisora profesional, pues con sus locutores, una empresa en toda regla, una emisora privada de radio, y ahí ya me contrataron para hacer algunos indicativos y posteriormente pues empezar a hacer cuñas publicitarias. En total llevo contadas unas 1000 cuñas más o menos, 1100 cuñas grabadas en estos últimos casi 20 años. ¿Las cuentas? Sí, porque bueno, yo en el mundo digital, digamos, soy bastante, vamos a decir, maniático y suelo tenerlo todo. Suelo tener almacenado y archivado todo lo que hago, todos mis trabajos y demás. Y hace un tiempo me dio por contarlas, es decir, oye, ¿cuántas cuñas he hecho en total a lo largo de la vida? Y bueno, me salieron eso aproximadamente, más de 1000, vamos a decir, me salieron. Más de 1000. Bueno, ya quisiera yo haber contado. No sé, yo me imagino que tengo unos 20 años o quizás más. Nunca conté, pero debí haberlo hecho porque cuando tú vas a cobrar, más bien voy a confesar, para cobrar soy malísimo, para llevar las cuentas de lo que se ha grabado y lo que ha salido al aire y lo que no, porque por lo menos en la forma en la que yo trabajo hay que participar muchas veces en castings y hacer pruebas. Sí. Que no siempre quedan, que no siempre ganas. Exacto. Sí, en mi caso, a ver, lo que pasa es que, claro, yo cuento 1000 cuñas porque muchas de ellas, una gran parte de esas cuñas, estaban dentro de, digamos, de mi contrato como locutor dentro de esa emisora de radio. Ajá. Entonces no estaba, digamos, cobrado, ¿no? No era algo ex proceso. Entonces era simplemente que formaba parte de mi trabajo y bueno, decir, terminaba mi jornada laboral en el directo y luego me dejaban 3, 4, 6 guiones, lo que fuera, y yo tenía que locutar eso. Y eso formaba parte del trabajo, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos, si quieres, de la remuneración y de cómo un poco se vive en España el mundo de la locución. Bueno, sí, tienes razón, porque también me ha tocado de ese tipo de trabajo, del que viene incluido dentro del contrato. Bueno, aunque nunca he tenido un contrato como empleado, no sé lo que es vivir con prestaciones sociales de parte de tu empleador. Todavía no me he enterado. Y no me quejo, tampoco me ha ido tan mal. Si uno es organizado, pues se puede vivir de esto. Sí, totalmente cierto. Es decir, para España significa que siempre he sido autónomo. Exactamente, esa es la idea. Y eso es una cosa que en España, según a quien le preguntes, hay una mitad de la población que piensa que es algo maravilloso y que es lo que hay que hacer. Hay otros que piensan quizá que, bueno, no hay más remedio, porque no están muy contentos con las condiciones de autónomo aquí en España. Y hay otros que piensan que sencillamente eso no puede ser, que es demasiado sufrir y que lo que quieren es un contrato por parte de un empleador y que así están más tranquilos. Ah, claro, es como para gustos los colores. Sí, ahí depende, ¿no? Pero quiero decir, en España vivimos mucho este sentimiento o este espíritu de socialdemocracia en la que uno puede trabajar a la sombra de un empleador. Hasta hace poco el concepto de trabajo para toda la vida pues era una cosa de la que estábamos muy enamorados. El trabajo al que entras siendo muy joven y estás 25 años y luego te jubilas. Sí, el pack completo es estudio, me licencio, me contratan, me caso, tengo una hipoteca y después me jubilo. Es el pack completo que en España ha estado muy, muy de moda. Ahora un poco se ha roto ese sueño, ¿no? Pues con toda la debacle económica que ha habido. Pero aún está ese espíritu. O sea, si tú le preguntas a una abuela o a una madre, mamá, ¿tú qué querrías que hiciera yo? Hombre, hijo, tú pues te licencias y que te contraten y bueno, eso ya para toda la vida. Sí, todavía existe ese sentimiento. Licenciarse es como graduarse de la escuela, de ir a la universidad y tener una carrera.
terminar la universidad, tener un grado, ahora pues hay que hacer un máster con esta nueva reforma que han hecho en Europa. Y cuando terminas ese máster, la idea es que te contraten en una gran empresa. Y bueno, lo que pasa es que yo soy de los que piensan todo lo contrario. Yo nunca terminé los estudios y precisamente yo soy de los que piensan que uno tiene que montarse su chiringuito, vamos a decir, y vivir la vida al máximo, ¿no? Y uno depender de uno mismo y ya está. Y yo creo que el mundo de las grandes corporaciones en el siglo XXI ya está llegando a su fin. Seguirán existiendo, por supuesto, no digo que no, pero creo que cada vez será mayor el porcentaje de autónomos y de personas independientes y de freelancers que hagan su trabajo por su propia cuenta. Cuando dices del máster y de esa cosa europea, ¿a qué se refiere? ¿Hay que estudiar, hacer un grado, un posgrado y un máster? Hace mucho tiempo uno salía del instituto, ¿no? Vamos a decir, de la escuela, de la high school, ¿no? Entonces iba a la universidad, hacía 5 años, y ahí tú ya tenías una licenciatura que eso era, vamos, lo ponías lo colgabas en la pared y podías vivir de eso 25 años. Que ya soy abogado. Exacto, y es eso, ¿no? Y uno ya hay eso ya hasta la jubilación. Después hubo una reforma en la que había que hacer, creo que eran 4 años. Eran 4 años por un lado y luego un máster por otro. Es decir, para que nos entendamos, lo que se ha hecho es encarecer la enseñanza. Antes tenías la universidad, que era muy barata en España, y con eso ya vivías. Luego había que hacer 4 años, que era un grado, y terminarlo. Y ahora, por lo visto, hay otra reforma que es un 3+2, o creo que son 3 años de universidad y 2 años de máster. Insisto, este máster lo pagas tú, es privado. Bueno, privado, no quiero decir, son másteres públicos, pero que sale de tu dinero. Entonces, al final, los estudios en Europa son cada vez más caros. Al principio era un grado más un máster de 1 año y ahora es un grado de 3 años más un máster de 2, con lo cual se duplica la cantidad que necesitarías para terminar esos estudios, ¿no? Está complicado, está difícil. Pero bueno, imagino que es una manera de estandarizar con lo que ya hay en Europa desde hace bastante tiempo. Unificar a toda Europa. Sí, yo creo que España necesita eso. No solamente en los estudios, sino también en los horarios. A ver si lo conseguimos, que nos está costando. En los horarios. Bueno, por ejemplo, cuando trabajabas en esta radio, ¿cómo eran tus horarios? Aquello era una entrega completa. Pero bueno, yo era joven, a mí no me importaba. Yo tenía 2 roles, uno de ellos era de comercial y el otro era de locutor, de vamos a decir, responsable de programación de la tarde. La tarde era mi responsabilidad, tanto a nivel económico como a nivel de programación. Entonces, por la mañana yo me dedicaba a visitar a empresas que quisieran anunciarse durante esa franja de la tarde. Y por la tarde, yo empezaba a las 4 de la tarde, participaba en un programa de dedicatorias y humor hasta las 6, y a las 6 comenzaba una radiofórmula, una lista de éxitos, pues en la que prácticamente ponía canción, y en medio de todo eso, estas cuñas publicitarias, estas empresas de las que me encargaba por la mañana. Y después todavía tenía un programa de radio más, que empezaba a las 8, de 8 a 10, y ahí, pues lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Total, que mi jornada era prácticamente entregado durante 10-12 horas. Era una pasada. Se ganaba dinero, se ganaba bien, yo era feliz, me gustaba mucho, me pasaba el día en la radio, pero eran jornadas muy largas. Tanto me gustaba que incluso después, a las 10 de la noche, cuando terminaba, imagínate, exhausto, cansadísimo, aún me quedaba yo en el estudio para, pues a lo mejor, escuchar una canción que me había gustado o simplemente para disfrutar del silencio del estudio, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor en casa no podía tener. Así que lo disfrutaba muchísimo. Fueron años locos, años espectaculares y que los recuerdo con muchísima nostalgia. Pero al final eso significa que estás fuera de tu casa, ¿cuántas horas? 18 horas o algo así. Sí, yo empezaba a las 9 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche, pero insisto, es que tenía 18 años o 20 años, no me esperaba nadie en casa, bueno, mis padres, ¿no? Pero quiero decir, no tenía ninguna obligación, solo hacer lo que más me gustaba y lo que quería, que era estar en la radio. Yo era una persona de radio, animal de radio, como decimos aquí, y lo único que quería era hacer radio. Y alguna vez me llevé alguna reprimenda por parte del jefe diciendo que qué pasa que te vas tan tarde de la radio. ¿Qué estás haciendo en la radio tan tarde? ¿Pero a qué te quedas? Claro, pero él me entendía, decir, no, yo sé que a ti te gusta esto, a ti te gusta estar aquí y si pudieras te pondrías una cama ahí en un cuartucho y aquí te quedarías a vivir. Y es cierto porque yo disfrutaba mucho. Cuando terminaba de hacer mi programación me dedicaba a hacer lo que ahora se conoce como podcast, pero yo ya en aquel momento lo hacía.
y los guardaba y los tenía en MP3 y bueno, y hacía mis historietas y mis cosas. Como una segunda casa. Sí, bueno, en realidad mi primera casa era la radio. Bueno, sí, es decir. Ayer, sí. de hecho, estuvimos ayer fue un gran día porque estuvimos en el estreno de Podium, que es la nueva red de podcast en España, impulsada por un grupo de comunicación muy grande que se llama Prisa Radio. No sé si has oído hablar de él. Uf, Bueno. más de lo que quisiera. Bueno, pues estuvimos en el estreno y fue muy bonito porque me encontré a muchas personas que de alguna manera conocían pues a mi jefe o a alguno de los compañeros que yo había tenido en aquella primera época de radio. Así que de repente ayer, al ir allí al Círculo de Bellas Artes y encontrarme con todos los compañeros de Prisa, era como volver otra vez a ese año 2000, 2002, 2003, donde, bueno, pues hacía todo esto que tenía que ver con la radio, ¿no? Y bueno, me llevé una grata sorpresa al encontrarme con gente que me recordaba y que decía, pero tú eres el chaval este que siempre se quedaba a dormir en la radio, ¿no? Y que se quedaba hasta tarde. Me lo pasé muy bien. Y se fusionaron, de repente hubo una cosa muy extraña, porque se fusionaron dos mundos. El mundo del podcast y todas las personas que estoy conociendo a raíz de él, que es maravilloso. Y por otro lado, el mundo de la radio, el mundo con el que yo había crecido, ¿no? Y fue estupendo. Y bueno, la verdad es que fue un gran día, me lo pasé muy bien. Hay fotos en Twitter, de hecho, estuvimos ahí reunidos unos cuantos. Es decir, ¿fuiste hasta Madrid al evento de lanzamiento del Podium? Sí, era mi obligación. O sea, como ya como propietario de Podcast Pro y por otro lado como representante o director de comunicación de las JPod, yo tenía que estar allí. Y la verdad es que muy bien, muy contento, ha sido fantástico. Me lo pasé muy, muy bien, conocí a mucha gente, me encontré con otros muchos y bueno, y tiene muy buena pinta. La verdad es que el evento estuvo muy bien, le guste o no le guste a la podcastfera o nos guste o no nos guste Podium, hay que reconocer que la presentación fue una maravilla. Estaba muy bien cuidada. Otra cosa fue el contenido quizá, ya cada uno opine lo que quiera, pero como puesta en escena fue estupendo. Bien, eso me parece interesante. De hecho, supe que lanzarían la plataforma, que tuvo muchas críticas porque, ¿cómo van a decir que son los primeros? Pero, bueno, digamos que en la óptica de ellos, en la visión de ellos, quieren declararse los primeros y está bien. Me llamó la atención de que invitaran a un mexicano y a un peruano a la presentación oficial. Bueno, esto forma parte de una herencia que en España aún no queremos ser conscientes, o quizá los fuimos y luego nos olvidamos, y es que Latinoamérica es nuestro gran aliado, es nuestro hermano, y no lo queremos reconocer en el fondo. Si quieres podemos hablar de por qué no lo queremos reconocer. Hay un estigma en España, pero es así. O sea, si hablas de un premio Nobel que escriba novelas en español, pues no es una persona nacida en España precisamente, viene de Latinoamérica, ¿no? Y así con muchísimas cosas. Grandes comunicadores que han triunfado en España y que han tenido un gran éxito vienen de países como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile. No siempre se trata de un español nacido en España, ¿no? Muchas veces es un español de adopción y compartimos el idioma, y yo creo que deberíamos, de alguna manera, tender muchos más puentes y muchos más lazos hacia Latinoamérica. Pues sí, los invitados vi que estaba Guillermo Arriaga, de México, y estaba Vargas Llosa, peruano, pero que además vive en España mucho más tiempo que en Perú, ¿no? Y desde hace muchos años. Sí. De hecho, creo que hace parte del jet set español. Sí, totalmente. Él ya desde que, bueno, digamos, consiguió, ¿no?, este gran galardón, está situado en una esfera en la que se puede codear con los más grandes de España, ¿no? Pero mira, me parece bien. O sea, me da curiosidad. Ok, estábamos invitando a un premio Nobel, pero ¿él sí tenía idea de algo de podcast? ¿Había oído podcast o qué pasó allí? Bueno, habría que saber interpretarlo. Yo no querría tampoco... No querría ponerme ni de un bando ni de otro, porque realmente de verdad no tengo ningún interés, pero podríamos... De hecho, te lo pregunto más de forma descriptiva, ya que estuviste allí. ¿Qué pasó? Sí, te puedo explicar de manera objetiva lo que yo creo que se pretendía desde Podium, y sinceramente, en el fondo, acertado. Lo que pasa es que el anuncio, que es lo que realmente ha despertado y ha suscitado tantos comentarios y demás,
había dos puntos importantes. Uno de ellos decía que era la primera red global. Por un lado ponía el adjetivo global y segundo, creada por Prisa. Entonces, no sé hasta qué punto eso tiene que ver con el comentario de no, claro, se creen que son la primera red de podcast. En Podium, desde dentro, y esto creo que lo puedo comentar, es ellos son conscientes de que existe una podcastfera que tiene 10 años de antigüedad y que llevan ahí mucho tiempo. Y ellos simplemente pretenden aportar su visión del podcasting. Quieren subirse a este barco y además, precisamente, su director ya lo dijo en algún tuit, dice, con mucho orgullo y con mucha humildad pretendemos sumarnos a la oleada del podcast. ¿Quién es el director? Perdona. Al director de la cadena SER, a Antonio Rodicio, que decía: comenzamos nuestra andadura con orgullo, pero con mucha humildad, dando a entender que efectivamente existe una comunidad muy fuerte de podcasting y bueno, que habían estado ahí muchos años antes y que ahora ellos entraban, digamos, mucho tiempo después, con lo cual que había un precedente. Y ellos son perfectamente conscientes de que esto ya existía. Y se le conocía antes de trabajo en radio, me imagino, porque si lo hace Prisa Radio, yo supongo que es una derivación de sus productos de radio. No sé, estoy suponiendo. A ver, en Prisa siempre han creado productos sonoros, no es la primera vez que se ponen a hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habían hecho expresamente para podcast. Entonces ahora la historia es, vamos a crear, vemos que la plataforma analógica de alguna manera está quedando relegada en un segundo plano, ¿qué tal si nos actualizamos y como parte de esa actualización creamos una plataforma digital que nos permita entrar dentro del mundo del podcast? Y eso es todo lo que es Podium, al fin y al cabo. Entonces decimos, bueno, es que estuvo allí Vargas Llosa que no sabe nada de podcast. No, vamos a ver, el contenido estaba perfectamente justificado. Primero, presentó Macarena Berlín, que es una de las grandes locutores de la cadena SER y yo diría que una de las que mejor sabe locutar. Es una persona además que ha hecho otras cosas, ha participado en otros proyectos, con lo cual, muy bien, genial. Y además hizo una presentación espectacular. Después, en segundo lugar, fue dando la voz a los distintos altos cargos de, en este caso, Grupo Prisa. El director general, el director de la cadena SER, etcétera. Y cada uno iba describiendo breve, en cuestión de 60 segundos, qué era Podium o cuál era la misión de Podium o qué se iba a hacer, cuál era el plan. Y posteriormente se empezó a presentar cada uno de los podcasts que ya forman parte de la red desde su nacimiento. Y una de las presentaciones era precisamente un podcast en el que participaba, en este caso, Pérez Reverte y Vargas Llosa. Entonces lo que pasa es que un poco para darle bombo, en la presentación se puso que vendría Vargas Llosa, pero no porque sea podcaster, porque no tenga nada que ver. No, claro, supongo que era para charlar sobre... Bueno, creo que creo que vi que hablaba de literatura y de podcast. Ah, bueno, bien. Claro, no, a ver, la historia es Vargas Llosa, lo único que aporta es una historia que luego se va a adaptar a podcast. Pero ya está, esa es un poco la historia. Sí, es verdad que se puso en un anuncio, imagino, pues porque tiene más caché, porque atrae y es una forma un poco de llenar el aforo, vamos a decir. Pero una vez allí, que esto que quede claro, en la presentación de Podium no en ningún momento estuvo fuera de lugar. Fue una presentación muy redonda, se presentaron todos los podcasts y la gran mayoría de los que intervinieron era gente de radio, gente que sabía perfectamente lo que era la comunicación sonora. Locutores, humoristas, guionistas, bueno, todos los integrantes necesarios para crear un podcast profesional. Y simplemente, digamos, Vargas Llosa, en este caso, o Pérez Reverte, eran invitados de lujo, vamos a decir, invitados que estaban ahí honorarios porque iban a estar, invitados de honor porque iban a estar como parte del guión, pero nada más. En ningún momento ahora Vargas Llosa se va a presentar aquí como el sumum del podcast, ¿no? Ni mucho menos, no tenía nada que ver. Estaba sacado fuera de contexto. Y de ahí un poco los comentarios, de no entender bien cómo iba a ser esa presentación. Bien, voy comprendiendo mejor eso, pero mira, te pregunto cosas que yo no sé mucho. Por ejemplo, vi un comentario sobre una mujer Belén y luego vi que su podcast dentro del Podium era el más oído en el primer día. Y que no serían muchas escuchas, pero sería el más oído. ¿Quién es Belén? Belén, no sé, ahora mismo así como tal. ¿De dónde lo has visto? Para situarme, digo, para saber el contexto en el que hablamos. Es que no sé quién es. Déjame, Belén. Busco ahora mismo la página... Podium, o Sisune, que está en el chat, me puede ayudar. Podium
podcast. Son Aviario, La Redada, Grandes Entrevistas, Poemarios, Los Búfalos Nocturnos, Le Llamaban Padre, El Gran Apagón, 5 sentidos. Ok, 5 sentidos. Acá le doy clic al 5 sentidos, no se va a oír en la transmisión, pero Belén Rueda dice allí. Belén Rueda es una de las grandes actrices en España. Hay que tener en cuenta una cosa. Prisa quiere hacer un podcast profesional y quiere contar con los mejores. Y no podemos olvidar que de alguna manera contar con los mejores, si se trata en este caso de ficción sonora, tendrán que contar con quizá los mejores actores. Ajá. Y los mejores actores muchas veces no son los mejores locutores. Muchas veces hay que contratar a actores porque lo que pretendemos, la misión final, es la dramatización de una historia. No puedes contratar a un locutor. Un locutor tiene la capacidad de comunicar a través de su voz un mensaje con la mayor credibilidad posible, por supuesto. Pero un actor tiene ese don de interpretación, ¿no? De alguna manera, que es lo que nos va a ayudar un poco a meternos dentro de la historia. Por tanto, contratar o llamar a Belén Rueda, que es una de las grandes actrices españolas, para que haga un papel, es fantástico, es genial. Debería ser así, de hecho. Lo que pasa es que todo esto, en el podcast, digamos, amateur, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, lógicamente, pues no se ha contemplado. O sea, una persona que está haciendo un podcast en su casa sin presupuesto no puede llamar a una gran personalidad o a un actor de este tipo, de este caché, que cobran millones de euros por una película para que le hagan un papel. Está claro, ¿no? Pero Prisa sí se lo puede permitir. Y yo creo que ahí es cuando yo tuiteaba ayer que iba a marcar la diferencia en ese sentido, que estamos hablando de Prisa. Lo que va a hacer es, Podium es un podcast profesional. Y luego está la podcastfera, que es el podcast amateur. Y el podcast amateur va a seguir existiendo toda la vida. Y no se van a dar de bruces, ni mucho menos. Cada uno va a seguir un camino paralelo y está bien. Y yo creo que es correcto. Sí, me parece... Creo que estoy de acuerdo en gran parte de eso, no con lo de amateur, yo particularmente, pero te explico eso después de contarte que Sune me dice en el chat que Belén era la mujer de Los Serrano, que es una serie de televisión española que fue muy, bueno, no de televisión española la compañía, sino serie de televisión de España. Correcto, fue una de las series más conocidas y ahí donde ella, digamos, se quedó, no encasillada ni mucho menos, porque ha hecho muchísimas cosas, pero fue una de las grandes. O sea, ahí fue donde ella se quedó ya como, digamos, plasmado en nuestra memoria, ¿no? Y de la peli El Orfanato, la película que, bueno, yo conocí la serie, conocí la película, pero no todo el mundo en América tiene acceso a eso, así que de alguna forma siento como que, si me permites una sutil crítica a lo de Podium, sí. Cuando invitan ahora se me olvidó, a Arriaga, a Vargas Llosa y hablan de red global, pues bueno, algunos dijeron, pero es que es redundancia, red global. Ok, pero quizás están pensando en que sus compañías de Prisa Radio en el mundo, que no están solamente en España, sino en muchos lugares del mundo, sus compañías entrarían en este portal. Pero no, lo veo muy españolísimo, y eso está bien, pero también un poco siento como, no fue la oportunidad para mí para disfrutar de grandes contenidos, de esos que puede apalancar una compañía con todo el poder adquisitivo, como para, tú lo decías, contratar a grandes actores y hacer equipos grandes de gente. Para, por ejemplo, mira, una cosa que me gusta mucho y que creo que voy a oír son los dramatizados de Historias de Medianoche, creo que se llaman. Sí, pero eso es volver otra vez a lo de antes. O sea, hace 50 años estábamos disfrutando de estas historias y ocurría lo mismo. Que estaban en la radio y ya no, pues por lo menos en América ya no se oyen. No, y en España tampoco. Ya está, se sustituyeron los cuadros de actores por equipos de periodistas, porque lo que vendía en ese momento era estar informado y a la última, y ahora eso ha quedado obsoleto, porque para estar informado a la última no hace falta escuchar un informativo en la radio o en la televisión. Sí, simplemente ¿verdad? hay que estar en internet. Entonces, yo entiendo que ahora en la actualización, en su digitalización, en ese camino hacia lo digital, Prisa Radio lo que está haciendo es crear un producto que incluya otra vez el hecho de contar historias, en este caso, como estás diciendo, ¿no? Esa es la idea. Ayer comentaba cosas con un amigo no sobre Podium, que él no sabía. Yo le conté, mira, existe ya algo por el estilo, pero en la conversación hablábamos de cómo la radio, los portales web de la radio,
quisieron entrar a las nuevas tecnologías de Internet un poco haciéndole competencia a los periódicos, porque tú entras a ver una web de cualquier radio, comenzando por las de las compañías de Prisa, y lo que hay es una diagramación muy parecida a la de un periódico en Internet, con fotografías, con textos escritos y cosas que mi gran crítica es que te obligan a mirar la pantalla y en ese sentido pierden la ventaja enorme que tenía la radio y con la que se defendió cuando llegó la televisión, que es solo oír. Eso forma parte de la magia de la narrativa transmedia, que se llama, que es dividir un mensaje en distintos formatos para engancharte y finalmente no hacerte salir de su ecosistema. Y eso se lo puede permitir la radio, pero no se lo puede permitir un periódico. Es así. Si tú, por ejemplo, yo escribo mi guión para hacer Podcast Pro, ese guión yo lo puedo estar locutando y después ese guión queda transcrito en un blog. Bueno, eso forma parte de la magia transmedia. Y hay partes que no están locutadas y partes que sí están escritas. Y si quieres saber toda la información, tendrás que ir al blog de Podcast Pro. No solamente escuchar el podcast, por decir. Forma parte de la magia transmedia, que ya eso es una realidad. Y va a suceder también con las series que se convertirán en videojuegos y cosas así. O sea, de esto, Chusé Fernández, por ejemplo, que es uno de los grandes referentes en España en este tipo de cosas, nos puede hablar. ¿Qué hace él? Él es fundador, es uno de los grandes por el tema de una emisora que tiene que se llama TAFM, que básicamente es, aparte de ser una escuela de formación, es un lugar donde se experimenta todo lo posible con el mundo sonoro. Entonces tenemos desde ficción sonora hasta este tipo de cosas, ¿no? Hasta enseñarnos cómo funciona el transmedia. De hecho, ganaron un premio Ondas, que se lo dio Prisa por la innovación. Y bueno, es uno de los que te puede explicar perfectamente qué es la narrativa transmedia y en qué consiste. Y Prisa no está haciendo más que eso, es narrativa transmedia, no es otra cosa. Entonces, sinceramente, yo lo veo bien. Yo veo que puedas completar una información por un lado en sonido, por otro lado en texto y ojalá que por otro lado en un videojuego, por decir algo. Es el universo 360 en el que nos estamos moviendo. Mira, yo soy el primero que se resistía, o sea que todo hay que decirlo. Tienes un par de preguntas en el chat. Que Sune de Nación Podcast dice: ¿no crees que muchos contenidos de Podium solamente han renovado el formato físico de un formato anticuado, como audionovelas, programas de investigación? No es un formato anticuado, lo que pasa es que hemos decidido dejarlo de lado y nosotros, la generación de los 80 quizá, pues hemos nacido sin ese formato. Pero anticuado no, hay muchos formatos de ficción sonora que están así o novelados o dramatizados, son una pasada y pueden ser perfectamente actuales. Sí que es cierto que tienen un poco ese tinte, ¿no? Porque ves ilustraciones de Picasso, ves ciertas cosas que dices, tiene un poco el tinte así como de los años 60. Bueno, vamos a darles tiempo. Hay que pensar que acaban de empezar, pero no descartes, por ejemplo, hacer una ficción sonora, una radionovela, imagínate, pues de un chaval joven que va al instituto y es víctima del bullying. Bueno, de hecho hay algo parecido, hay una historia que se le parece mucho a este argumento que acabo de comentar en Podium. Lo que pasa que en España, yo no sé en Latinoamérica, pero en España es hablar de radionovela o de ficción sonora y como que suena antiguo, ¿no? Sí. Pero en realidad la ficción sonora ha estado toda la vida, sigue estando y de hecho ha estado muy presente, aunque no lo hayamos visto, en la publicidad. En la publicidad de España, muchas cuñas, es eso, es ficción, son microficción, cápsulas de 20 segundos. Y hay unas muy, muy bien realizadas. Aquí también pasa similar. Se percibe la radionovela, así le llamábamos nosotros, como algo anticuado y como muy presente, muy, muy presente en la mente de las personas mayores. Sí. Los chicos como que no lo saben, no les engancha, no hay un punto allí como para que los seduzca, claro. Pero también porque dejó de hacerse y cuando recurres al modelo de que es una radionovela, lo primero que aparece en la mente de las personas mayores fue lo que oyeron en los años 70. Sí, pero fíjate, y de esto te puede hablar perfectamente la que más está documentada en ficción sonora, en este caso es Emma Rodero, que cualquier día le puedes llamar para que te hable de todo esto, pero mira, te puedo poner un ejemplo. Eso está ocurriendo quizá en España, que la ficción sonora pues suena antigua, pero fíjate que en la BBC, en Reino Unido,
Sí. Hay una radionovela que es la más antigua del mundo y que sigue funcionando, que se llama The Archers. Y The Archers es una radionovela con la que, digamos, se ha ido actualizando con el tiempo. Han sabido hacerlo muy bien. Trabajan muy bien la narrativa transmedia, trabajan muy bien las redes sociales y en este momento está tan modernizada que los jóvenes la están siguiendo. Imagínate que los jóvenes hablan con sus abuelos de la misma radionovela. Y es una radionovela que lleva, no sé, 40, 50 años en antena. O sea que la radionovela para nada es antigua. Que nosotros la hemos querido hacer antigua, me parece genial. Pero es que si pensamos en Amarrosa, pues bueno, pero radionovela o ficción sonora en este caso pueden ser muchas cosas. Insisto, Emma Rodero está mucho más documentada que yo y seguro nos puede contar maravillas de la ficción sonora y de las aplicaciones que está teniendo hoy día. No creo para nada que sea algo antiguo. Tienes otra pregunta en el chat que es de Wichito. Todas se quedan en la localidad, todas están cerca, pero está bien. Está bien, lo digo porque están en la misma ciudad, las dos preguntas, y en la misma ciudad que Isaac. Sí. Y Wichito dice, ¿un chat y un podcast se pueden considerar estar dentro de la transmedia, Isaac? La transmedia, más o menos, la definición viene a ser que parte de la historia que se cuenta está dividida en diversos formatos. Yo entiendo que el chat es más bien feedback, es una reacción al contenido que se ha estado en este momento sirviendo. Por tanto, yo diría que no. Otra cosa distinta es que tú cogieras a un actor o pactases que el chat, alguien dijera algo que revela parte de la información del podcast, pero eso tiene que estar pactado. Entonces sí sería transmedia. Pero transmedia es cuando parte del mensaje está en otro formato. Un chat no es eso. Un chat es una reacción. Es alguien que aporta algo en función de lo que nosotros, por ejemplo, en este momento estamos comentando. Entonces, no creo que tenga que ver. Otra cosa es un videojuego, no sé, como habíamos comentado antes. Sí. O haces una ficción sonora y de ahí sacas el libro. Y el libro amplía la historia un poquito más. Bueno, pues eso sí es transmedia. Bueno, ahora te hago una pregunta yo que tiene que ver con la entrada de Prisa Radio, un grupo económico tan importante que tiene presencia en todo el mundo hispano y más allá. Sí. ¿Esto ayudaría posiblemente a generar empleos? ¿Tú crees que alguien que tenga un podcast independiente, amateur, como le dices tú, sea llamado por Prisa para decirle, hey, supimos que tú sabes mucho sobre podcast de deportes, ven a hablar con nosotros de la Liga Profesional de Béisbol? Claro, este es un poco digamos, la insignia de Podcast Pro. La idea es, si tú quieres que te llamen redes de podcast profesional, como es el caso de Podium, tendrás que hacer trabajos profesionales. Tendrás que saber locutar, tendrás que adquirir esas habilidades, tendrás que saber hacer un guión, tendrás que, saber hacer productos sonoros profesionales. Esta es la cuestión. Pero ¿cómo arranca Podium? La gente que viste, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son los que están haciendo los programas? Los programas son todos actores, locutores y guionistas de primera línea. Personas que han estado trabajando en otros proyectos o que quizá pertenezcan a Prisa. La mayoría que yo vi eran externos. Eran genios. O sea, vamos a coger a un ilustrador para las portadas. Cogemos al mejor ilustrador en este momento. O vamos a coger a locutores para hacer este podcast. Bueno, pues están cogiendo a los mejores locutores posibles. Bueno, muchos de ellos trabajan en Prisa, pero vamos que... Te lo pregunto porque, por lo menos desde la visión de mi país, se habla mucho de un concepto que lo hemos nombrado coloquialmente como la rosca. La rosca se trata de círculos de influencia en los que los trabajos suelen quedarse. Entonces, ves siempre los mismos nombres, las mismas personas, y le cuesta mucho esfuerzo a cualquier persona nueva llegar a encontrar un trabajo, por ejemplo, en radio. Es muy normal que siempre están llamando a las mismas personas que se cambian de una emisora, consiguen trabajo en la otra, y cuando buscan a alguien para un proyecto nuevo terminan llamando siempre a los mismos con las mismas, y los nuevos, bueno, pues a buscarse su futuro por donde se pueda. Sí, que les cuesta en trabajo entrar en el panorama, digamos, ¿no? En este caso de la locución. Y pasa mucho en las compañías de Prisa en Colombia. Supongo que ocurrirá lo mismo con las emisoras de Prisa en Chile, las que hay en México
Que por ejemplo, mira, en México hay un caso muy, muy diciente, que es el de León Krause, que es un tipo que surgió y que se hizo grande para la radio con el grupo Prisa en la W, y de repente se fue a los Estados Unidos y su podcast es muy importante, pero está con Dixo, no con Prisa. Y como que lo primero que ocurrió en mi mente fue al decir Prisa Radio va a hacer podcast. Bueno, van a llamar a León Krause. Bueno, quizás me estoy adelantando en el tiempo, pero uno diría, ¿qué pasa con eso? Los que están haciendo el podium ¿vienen directamente de las emisoras? No, esa es la cuestión, es lo que te estaba diciendo. No podemos evitar cierto reciclaje, vamos a decir, pero lo que yo vi, más o menos, por lo que los nombres que se han estado barajando y luego lo que vimos después en el cóctel, después de la presentación y demás, ahí estaban viniendo muchas personas de fuera. O quizá personas que habían pertenecido a Prisa se fueron a otros proyectos y ahora que Prisa, digamos, se ha modernizado, se ha digitalizado, ellos han vuelto. Yo entiendo lo que quieres decir. No podemos evitar que haya un cierto reciclaje en el mundo de la radio, o en el caso de Prisa o lo que fuera, está claro, eso por un lado. Segundo, no podemos evitar el efecto de la marca personal. Si tú eres un gran profesional, si tú eres el mejor en tu campo, uno de los mejores, no podemos evitar que con el tiempo vayas tomando cierto caché y que cada vez que una empresa grande, en este caso Prisa, tenga una iniciativa de la que sea, te llame. Es lo más lógico del mundo. Pero sí que es cierto que yo vi mucho personal que venía de fuera. Gente que que de hecho dejó otros proyectos digitales en los que estaban y se han venido. Me había sorprendido, de hecho. Eso me gusta. Me gusta la posibilidad de que vengan de proyectos digitales, y lo vinculo con un comentario de Sune de Nación Podcast en el chat que dice: cuando Isaac dice que necesita saber locutar y tener el nivel de universitarios preparados, me viene algo a la mente. Yo pienso que hoy en día la comunicación sí ha cambiado. Echa un ojo a YouTube, no tienen esas habilidades. Mira Snapchat. Internet está cambiando las normas y pienso que no es tan importante ser perfecto en la comunicación. Dice Sune, ¿no? Yo en ningún momento he dicho que haya que tener una carrera universitaria acabada para poder locutar bien, de ninguna de las maneras. De hecho, la locución no es ninguna carrera, es un curso que se hace, son unas habilidades que se toman, son escuelas de locución y de doblaje las que te enseñan esto, y después, posteriormente, ya trabajas tu marca personal para que te contraten. De todas formas, yo entiendo lo que él está diciendo, porque es una curiosidad que hemos estado comentando otras veces y así aprovecho para decirlo. Cuando hablamos de que una persona que está en su casa de repente tiene una cuenta de Twitter, tuitea lo que tenga que decir y se convierte en un trending topic, y se convierte en una persona con muchos seguidores, es decir, bueno, esta persona no tiene ningún tipo de formación en comunicación y mira lo que está consiguiendo, ¿no? O un youtuber. Debemos pensar que esas personas ya de por sí están haciendo un formato cerrado. Tú en Twitter no puedes escribir una novela. Escribes 140 caracteres y es lo que hay, y no hay más. Yo he visto intentos. Sí, entiéndeme, lo que quiero decir es, están dentro de un formato. O sea, Twitter ya nace con unas reglas, que es tú tienes que escribir en 140 caracteres. Y esa persona se ha especializado en decir cosas interesantes en 140 caracteres. Están dentro de un formato. Lo mismo pasa en YouTube y lo mismo pasa en Snapchat. En Snapchat tienes la historia de, sí, yo soy un tío que es capaz de contarte mensajes que son, en este caso, volátiles, que son mensajes que van a desaparecer, y entonces me convierto en un especialista en hacer eso. El problema del podcast es que no tiene formato que lo acote. Si tú haces un corte de 1 minuto o haces un corte de 10 horas, a las dos cosas se le llama podcast. Sí, es verdad. Entonces no hay un formato. Sin embargo, las empresas como Snapchat o como en este caso Twitter ya te dicen que hay un formato. Si tú quieres escribir una novela, imagínatela, la publicas en foto en Snapchat para que quede para la posteridad, eso no lo podrías hacer, porque Snapchat va a borrar tu mensaje al día siguiente, ¿no? Es un poco eso. O el Vine, por ejemplo, los bucles de Vine. Todo tiene un formato. Y lo que hacen las personas que no tienen esa formación es que se especializan en hacer ese formato concreto. Y hay un formato que es, en cine siempre se ha llamado un poco el formato subjetivo, vamos a decirlo, y eso es YouTube. YouTube es un tío que está delante de una cámara en primer plano, ni siquiera plano americano, en primer plano, y hace una serie de cosas, una serie de curiosidades que demuestra al mundo que el ser humano es capaz de hacer.
cuando se propone hacer excentricidades. Y eso es un foco de atención, así que es completamente normal. Pero es un formato que ya ha propuesto YouTube desde el inicio. El problema es que con el podcast no tenemos límites. Y bueno, también siento que los nuevos medios han presentado también algunas confusiones en cuanto a formatos, como lo mencionas, porque a raíz de la Feria del Libro de Bogotá en mi país, y luego se replicó en el resto de países de América Latina, en que se llenó de gente que quería ver a Germán Garmendia, el youtuber chileno, el más importante en habla hispana, uno de los 10 más importantes del mundo. Empezó como a crearse una sensación de que YouTube tiene youtubers, y los youtubers son, número 1, necesariamente muy jóvenes, lo cual no es cierto, no es necesariamente. Número 2, tontos. Y número 3, hablan todos rápidos y tienen el mismo género. Creo que hubo una confusión allí con el formato o género en YouTube de vlogger, de videoblog, en el que una persona habla directamente a la cámara, porque también hay muchos canales de YouTube que están haciendo cosas distintas. En América ha funcionado el Enchufe TV, que desde Ecuador ha construido una nueva forma de narración y de dramatizados con un nuevo lenguaje. Entonces, de alguna manera, ellos han logrado encontrar algo distinto de los culebrones de telenovelas que se habían hecho en América Latina, y a ellos les va muy bien con algo nuevo y distinto. Y en Snapchat, con respecto a Snapchat, quiero contar que vi que hace unos días un influenciador muy importante en Colombia, muy importante no porque la gente lo conozca mucho, sino porque es de aquellos que da trabajo a otros. Sí. Estuvo comentando que ante el crecimiento de Snapchat, él se sentía mal porque su fuerte está en Twitter. Y Twitter está como estancado desde hace unos años, no pasa mucho con Twitter, pero fue lo que le dio de comer a muchos influenciadores, es todavía. Y sin embargo, él decía, necesito que Twitter permita tweets de voz y de audio para poder competir frente a los que están creciendo en Snapchat. Y yo pensé, mira, eso sería una forma de micropodcast, micro, porque al parecer en Snapchat se están generando nuevas maneras de narrar, de contar, que incluyen el audio, porque yo he visto muchas publicaciones en las que, por ejemplo, así tenga video, pues no es lo importante lo que estás viendo, sino lo que oyes. O igual una mezcla nueva y distinta que te permite narrar cosas diferentes. Ahora, la propuesta de Podium, ¿incorporaría a alguien de esos formatos digitales nuevos? Yo creo que sí, que se podría llegar a hacer. Lo que pasa es que ellos, insisto, han nacido, imagino que han propuesto una serie de formatos quizá más tradicionales o más que controlen ellos más, vamos a decir, pero yo no descarto, no lo sé, no me han dicho nada de esto, pero no descarto que experimenten con otro tipo de formatos y los que tengan que contar con influencers o con personas que han triunfado en formatos como Snapchat, o sea que no lo dudo. Respecto a lo que estabas diciendo de convertir Twitter en un micropodcast, quiero que sepas que hay una empresa que te permite hacer esto, tiene un producto que te permite hacer esto, se llama YouWisp, es una empresa de aquí, de Barcelona, y lo que permite es subir tu podcast en este caso, o tu corte de audio directamente grabado con el móvil a su plataforma, e integrarlo como un reproductor con un play bien visible dentro de Twitter de forma automática. Así que, en principio, usando esta herramienta te podrías permitir hacer una especie como de conversación. Bueno, pues un poco como lo que se hace con Telegram, ¿no? Que de hecho es esto que hemos mencionado. O sea que sí, es posible hacerlo. YouWisp, Wisp, con solo U. WHISP. YouWisp. Como susurro, ¿no? Tú susurras. YouWisp. Sí, aquí lo estoy viendo, está en inglés. La plataforma en principio debe ser en español y quizá a ti te salga en inglés, es posible. No lo sé, pero bueno, es una empresa, insisto, barcelonesa. Play YouWisp, listen to what's happening right now, upload and share your own audios. Get for iOS,
Get for Android. Pues a mí me sale en inglés. Sí, es verdad. Ese banner está en inglés. Pues ya luego el contenido de lo que la gente ha publicado, al parecer. En catalán. Claro, lógico. Sí, ¿no? sí, sí. Aquí. Bueno, Comença la campaña electoral a España y la campaña Els Lemes. Lemes. Es divertido escuchar a un colombiano hablar en catalán. Bueno, intentar repetir bien lo que está escrito sin saber qué es lo que está diciendo. Está muy bien. Sí, sí. Puigdemont y la moción de confianza. Bueno, el confianza me lo adivino porque tiene la C con ¿cómo se llama la colita de la C? Bueno, trencada, no sé cómo de la se dice en español, la C trencada, sí, la C rota, digamos. No sé, per saber més coses de futur, truquem al tarot Rosita. ¿La doble S se pronuncia como S o como en italiano que sería rojita? No, como una S. Como una S. Ah, bueno, no se pronuncia como J, pero reemplaza la J. Bueno, en fin. Pero la S te refieres a la... Es que no sé, no lo leo. Por ejemplo, Rosita, pero con doble S. ¿Es una rosa pequeña? Sí, Rosita, sí. Sí, con doble S es una S normal, pronuncia lo normal y ya está. Ah, bien. No hay tantos cambios en catalán, ¿eh? No es... Pues ya está. Pues me voy a abrir un perfil en esto. Sign in or sign up. Sign up. Sign up. Que ahora hay que saber inglés hasta para hablar con los catalanes, caramba. Sí. Bueno, pues como ves, hay muchos formatos y se puede hacer transmedia. De hecho, hay una predisposición cada vez mayor a hacer transmedia. Y yo creo que parte del éxito del podcast o del auge del podcast viene precisamente de ahí. De que todas las empresas que hacían vídeo o hacían, en este caso, texto, los periódicos, las radios, etcétera, todos al fin y al cabo tienen que pasar por el podcast para completar el ecosistema de una comunicación transmedia. Ese es todo el asunto. Por eso, en parte, el podcast está teniendo tanto auge. Y a mí me parece una gran noticia. Lo que pasa que, insisto, para poder tener acceso a productos pues quizá mediáticos, ¿no? O impulsados por grandes empresas, tal vez deberíamos aprender a hacer un producto profesional, insisto. Pero, claro, esto conlleva una formación y es completamente normal que haya una evolución, ¿no? Y que cualquier podcaster que hasta ahora haya hecho un producto amateur, por supuesto que con la debida formación más o menos puede crear un producto bien acabado. Pero vamos a hacer un ejercicio de humildad, y lo digo sobre todo en este caso por Sune, que es la persona que nos ha mandado el mensaje hace un rato. O dímelo tú si quieres, Félix. La cuestión está, muchos de los podcasts que hemos estado escuchando, no es el caso del de Sune, por ejemplo, porque Nación Podcaster, la verdad es que está muy bien, está muy currado, pero muchos de los podcasts que hemos escuchado hasta ahora, en los últimos 10 años, consistía en abrir un micrófono, en poner un micrófono encima de la mesa y en hacer una charla. Sí. Sin una debida, quizá, estructuración, sin un debido guión. Bueno, que está muy bien, insisto, yo para nada renegaría de esto, es fantástico y, oye, la naturalidad, por supuesto, por encima de todo, pero recordemos que necesitamos, el cerebro humano necesita una estructura. Entonces, sí. Yo sé que habrá muchos en la podcastfera que me dirán, no, Isaac, esto no puede ser, en nuestro mundo, en nuestra podcastfera, esto funciona así, funciona muy bien porque, mira, ¿ves? Aquí hay podcasts que tienen, 2.000 oyentes a pesar de no tener estructura. Y yo siempre respondo, pues imagínate la de oyentes que tendría si tuviera una estructura. Entonces... Pues mira que yo particularmente disiento de algunas cosas que te he oído comentar sobre la profesionalización, y disiento en el buen sentido, ¿no? Es decir, pienso diferente, me llama la atención, y cuando estoy muy profundo en mi idea, sí, de que todo debe ser fresco, de que debe ser novedoso, de que hay que mirar más el lenguaje que está triunfando en YouTube o en Snapchat, de repente llegas y me hablas de la profesionalización y digo, caramba, no debo exagerar en lo que estaba en mi búsqueda por los otros lenguajes. Porque en mi caso particular, digamos que después de, más de 20 años de trabajar para la radio, para la televisión, decidí hacer un podcast diario en el que rompo todas las reglas a propósito. Sí. Un poco por fatiga mía profesional, de que he estado aburrido de que siempre tenga un libreto escrito y que mis
intervenciones al aire en radio tenían que ser siempre estrictamente muy cortas, lo cual hacía que se me quedara por fuera el pensamiento real. Había que decir lo que había que decir y punto. Y no sé, como muy restringido, muy formal, muy vinculado con lo antiguo, y de repente aparece el podcast y digo, caramba, puedo hacer una cosa totalmente distinta. Romper, por ejemplo, la barrera, la pared, romper el muro. Para mí fue una cosa muy importante arrancar a hacer El siglo XXI es hoy y hacerlo en la calle y que se oyera lo que estaba pasando en la calle. Como quien rompe un muro en el estudio de grabación y deja que el mundo entre. Para mí eso significaba. Pero luego me cuentas lo de la estructura y pienso, ok, no debo desmadrarme, diría un mexicano, con eso, y debo mantener de todas formas una estructura por lo menos mínima que me permita hacer que la gente me entienda, porque me puedo volver un caos. Pero que conste que esta labor de experimentación que tú has hecho es completamente legítima. Es decir, yo llevo 20 años haciéndolo como me dicen, oye, ¿y qué tal si lo hacemos de forma diferente? A lo mejor encuentro otra forma mejor, más óptima o más eficiente de comunicar. O sea, que me parece totalmente legítimo y me parece genial que hayas hecho esto. Pero yo diría que nos sentimos más cómodos como productores y el oyente también se va a sentir menos perdido si le damos una estructura más o menos de principio, nudo y desenlace como mínimo, ¿no? Ajá. Aunque luego pues entren esos elementos fortuitos y de repente pasa un coche y de repente hay un efecto y de repente, bueno, pues vale, forma parte de la experimentación, pero esto siempre ha tenido un nombre y ha existido y lleva existiendo 100 años, que es el radioarte. El radioarte en parte es todo ese laboratorio experimental donde lo que intentamos es encontrar, incluso por fortuna o por casualidad en algunas ocasiones, nuevas formas de comunicar. Y ha sido escuela de muchos. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso, ¿no? El problema está en... Sí. Me gusta subrayar eso, porque en medio de la gran mirada hacia Estados Unidos, que hay mucha gente intentando oír podcast, al punto de que en mi país una enorme cantidad de personas creen que podcast es sinónimo de programa en inglés. Ya, imagino. Es como, es que yo oigo podcast significa yo oigo radio en inglés. Y como no estoy allá para sintonizarla, entonces la pongo en internet. Algunos andan creyendo eso. Sí. Pero digamos que la escuela de Radio Lab y de 99% Invisible, esa escuela me recordó que hay un canal de televisión que tiene un podcast en Francia y en Alemania que se llama Arte. Y cuando tú lo oyes sientes como, me lo están contando todo desde el comienzo. Se llama Arte y todo lo que oigo es como una, qué sé yo, como una... ¿Cómo se llamaría una de estas obras artísticas en una exposición en la que tú vas y experimentas en lugar de mirarla colgada? Sí, es una experiencia, no sabría decirte el nombre. ¿Performance, ahora. quizás? Performance, exactamente, sí, correcto. Eso, entonces como si escucharas un performance artístico y algo hay quizás en la estructura o en un aviso anterior que te dice, esto que vas a oír no es como lo demás. Faltaría una advertencia. Bueno, pero claro, pero ahí tú estás en el contexto de... Recuerda que estás en el contexto de escuchar algo artístico, algo que es arte y que por tanto es algo conceptual y quizá necesites un pie de página o algo que te explique qué es lo que va a pasar ahí. Pero es que no estamos... Yo creo que para este momento ya hemos espantado a audiencia por montones por lo denso que se puso. Sí, nos hemos puesto a profundizar demasiado. No sé, la puntualización es... si queremos llegar al mayor número de personas posibles, de alguna manera debe existir una estructura. No lo digo yo, sencillamente es que el cerebro humano es así, necesita de una estructura, porque el sonido es algo abstracto. En YouTube tienes imagen, es algo gráfico, sabes lo que le está pasando, sabes si se ha cambiado de ropa, si se le ha hecho de noche, cuánto tiempo ha pasado. Pero en el sonido necesitas una estructura. Si no, el cerebro se pierde, deja de prestar atención y se pone a otra cosa. Y no vas a tener ese éxito, ese seguimiento, ¿no? que podemos ver en otros programas de éxito. Esa es la cuestión. Sí, entiendo. Bien. Vale, pues no quiero profundizar más porque ya vamos a completar 1 hora y ya, quiero cerrar como
Bueno, cerrar por hoy, porque realmente lo que siento es que somos muy parecidos. Isaac tiene una carrera que está vinculada con la radio y está metido en podcasting de cabeza, y yo me siento como un, no sé, alter ego latinoamericano. Sí, totalmente. No, una cosa similar, porque estoy haciendo lo mismo, en una búsqueda muy parecida, saltando de la radio al podcast, pero con un pie todavía allí en la radio diciendo, caramba, es que tiene cosas bonitas la radio todavía por ofrecernos. Sí, es cierto. Pero bueno, pero poco a poco, ¿no? Iremos descubriendo nuevas formas de hacer, y el podcast es una gran oportunidad. O sea. Isaac, si te proponen un trabajo en radio hoy, más tarde, para mí sería por la tarde, para ti sería por la noche, ¿lo tomarías? Bueno, depende de qué trabajo, ¿no? Si es para hacer un informativo, desde luego que no. Si es para hacer una producción sonora donde aportemos algo, un mensaje que esté de acuerdo con mis valores, voy de cabezas, que no me lo pienso, vamos. Ok, vale. ¿Le estás proponiendo algo, por casualidad? No. No, sí. En mi caso creo que sería el contrario. Creo que yo diría, no, radio ya no, porque tengo la convicción de que dentro de 10 años los trabajos lucrativos y productivos van a estar en cosas como el podcast. No sé si específicamente en el podcast como lo conocemos hoy o haya mutado, pero sí creo que la radio necesita hacer algo para actualizarse, porque si no, el público joven, los millennials y los de después de los millennials ya no van a querer oír eso. Mira, hagamos una última reflexión, un último concepto. Esto lo cierro rápido, y es, creo que en el fondo también en parte estamos confundiendo lo que es contenido sonoro con la diferenciación entre podcast, radio, FM y todo esto. Se nos está haciendo un lío. Vamos a ver, la radio, el podcast y el contestador automático de nuestra madre, todo eso es contenido sonoro. Todo es contenido sonoro y todo tiene las mismas reglas. Sí. Es contenido sonoro. El problema es cómo se sirve este contenido sonoro. Y el mejor servidor de contenido sonoro hasta ahora, durante los últimos 100 años, pues nos guste o no nos guste, ha sido la radio, y en los últimos 50, la radio en FM. Bien, la radio en FM, y esto lo digo muy claro y me gusta decirlo así, la radio en FM se va a morir. Es más, tiene que morir. Tiene que morir como en Noruega va a morir el año que viene a principios. Ajá. Y ya está. Y no pasa nada, y no hay discusión. La FM es una tecnología antigua y tiene que morir. Y que la radio en directo. Te estoy perdiendo, espérate que hay interferencias en la emisión. Continúa. Quería decir, se tiene que morir la FM. Sí. Y luego quedará el streaming, el digital, ¿vale? Bueno, pues dentro del contenido sonoro hay dos formas de escuchar contenido sonoro, y tú me dices si estás de acuerdo o no. Una de ellas es escuchar el contenido sonoro en directo, en streaming, como estamos haciendo ahora mismo, y otra cosa es escuchar el contenido en diferido, que es como lo escucharán quizá nuestros oyentes a través del podcast dentro de un día o dos o dentro de un año. Bien, solamente hay dos maneras, en directo y en diferido. En directo es en streaming, en diferido es un podcast. No le demos más vueltas. Todo lo demás es querer sacar punta a una cosa que realmente no existe. Ya está, eso es todo. Contenido sonoro tiene sus reglas, y da igual si es un podcast o si es radio. Y radio FM seguramente morirá y quedará en streaming. Por eso te digo que me dices, ¿un proyecto en radio? Pues lo que quieras. ¿Es contenido sonoro? Sí, pues yo me apunto. Me da igual si es podcast o es radio. Porque cuando se emita en streaming o en una radio FM, yo lo capturaré en podcast y lo pondré en mi feed para que sea un podcast. Entonces, yo esta pelea he dejado de tenerla hace mucho tiempo. Yo pensaba que había una diferencia, pero no la hay, de hecho. Un podcast, no sé, un podcast ¿qué puede ser? Es un formato encapsulado. Formato encapsulado portátil, en un MP3, en un disco de vinilo, si quieres. Que es que por el hecho de estar grabado, o sea, ahora mismo este podcast que tú y yo estamos haciendo, ¿no? Cuando esté encapsulado, lo grabamos en un disco de vinilo de los años 50. Que es que ese disco de vinilo ya no es un podcast. Este programa ha dejado de ser un podcast porque esté en un disco de vinilo. Mira, hay un saludo de Wichito en el chat que está a favor tuyo con respecto a lo de la estructura. Yo creo que, como dice Isaac, es necesaria una estructura en el podcast. También entró Miguel on the road
que dice, muy de acuerdo en lo de transmedia. Al final el podcast, Snapchat, Periscope son todo herramientas que sirven para canalizar nuestra necesidad humana de comunicar. Correcto. Y entró John Hamis, que es la persona que hace un rato, hace como media hora te conté que con quien había estado hablando acerca del lanzamiento de Podium y descubriendo. Sí. Y él me dijo, bueno, antes de leer su pregunta, él me dijo una cosa bellísima en esa conversación que fue: la radio ganó la pelea contra la televisión, porque cuando apareció la televisión se sentía que iba a matar a la radio, y la radio ganó esa batalla encontrando su nicho y su ubicación, que es: no me tienes que mirar, te puedo dar la información sin que me mires, tú dedícate a otra cosa. Exacto. Mientras yo te doy la información, no soy como la televisión. Exacto. Y será así toda la vida. Cambiará de nombre. Dejará de ser radio y será, no sé qué nombre, el que sea, da igual. Pero seguirá siendo así toda la vida. Seguiremos escuchando contenido sonoro mientras lavamos los platos. Pasará siempre. La pregunta que acaba de poner John Hamis es, mira, John Hamis como James el futbolista. Y dice, ¿y qué pasa en el radio del carro? ¿Qué pasa en el coche? Coche seguirá existiendo un aparato que no sabemos qué aspecto tendrá, que seguirá sirviéndose contenido sonoro mientras conducimos. No tendremos, a menos que el coche sea en autopilot, como le pasa a Tesla, a menos que sea eso, al menos que el coche pueda conducir solo, no habrá una pantalla para ofrecernos contenido. Habrá audio, siempre habrá audio. Y no dejará de existir. Y si progresa el Tesla y el auto de Google, que no necesitarían conductor. Sí, ahí ya tendremos el parabrisas, el cristal, pues se convertirá en una pantalla y veremos la tele mientras nos llevan a otro sitio, por supuesto, eso no habrá ninguna duda. Pero aún así, el audio nunca desaparecerá, jamás desaparecerá. Yo diría que no, es que un mundo sin sonido, mientras el ser humano pueda oír, van a existir esos contenidos encapsulados de nuestro gusto que son eso, son audio servido. Que ahora se le va a llamar podcast, que dentro de un tiempo se le llamará de otra manera, que antiguamente se le llamó FM, u onda media, u onda corta. Da igual, sigue siendo un contenido sonoro y lo vamos a tener. Ahora se le va a llamar podcast, está de moda llamarle podcast, pues vamos a llamarle podcast. A mí me da igual. Hace 20 años le llamaba radio, ahora le llamo podcast. Pero me sigo dedicando a lo mismo, crear contenido sonoro profesional que sea de calidad y que impresione a la gente y que les guste y se trata de eso nada más. Esa separación radio, podcast, no, yo creo que ya esa época la hemos pasado, ¿no? Quizás necesitamos un nombre que englobe todo, que abarque todo. Yo lo llamo, mientras que se inventan otro, yo lo llamo contenido sonoro. Y ya está. Es que no le doy muchas más vueltas. Contenoro. Pero bueno, ¿cómo? Contenoro, estoy tratando de resumir eso. Contenoro, claro. Perfecto. Pero las reglas seguirán siendo esas. Es como la fotografía y, qué sé yo, una fotografía de 1850, le decías el otro día, una fotografía de 1850 y una serie de Netflix del año pasado. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay? Las reglas son las mismas. Se siguen usando las reglas de los 3/3. No hay ninguna diferencia. En las dos tuvieron que usar las mismas reglas. Y dicen, no, una cosa es fotografía y la otra cosa es Netflix en Internet. No, las dos cosas son contenido que se ha tenido que grabar usando la luz. Y por tanto, las reglas de la luz son las que son. Y no se pueden cambiar. Entonces, lo mismo con el podcast y con la radio. Pero bueno, que me parece muy bien que en la podcastfera siga existiendo debate entre, la radio, qué antigua que es, y el podcast, qué modernos somos, ¿no? Y que tiene que ser amateur o que tenga que ser sin estructura o que tenga, y todos estos debates. Me parece bien, creo que está bien y enriquece el diálogo respecto a todo esto. Y estoy contento de poder participar en esto. Así que no tengo pelea con nadie en ese sentido. Vale, gracias Isaac. Bueno, ya pasamos de la hora de conversación, así que creo que guardaré tema para otra oportunidad. Sí, que conste que no hemos tocado nada de lo que teníamos previsto en el guión. Porque claro, eso era lo que yo quería hablar más sobre la industria de los locutores y de las radios y de dónde conseguimos empleo, quién gana más, los europeos o los americanos. ¿Ahora ha cambiado o no ha cambiado? Bueno, en fin, hablaremos luego sobre eso. En otra ocasión. John Hamis dice, todo es contenido sonoro, pero en el tiempo van cambiando las formas de narrar. Gracias y saludos. Por supuesto, estoy de acuerdo. La forma de narración no tiene nada que ver en año 50 con lo que hay ahora. Estoy completamente de acuerdo.
y seguirá cambiando. Muchas gracias, Isaac Baltanás, en Twitter, @Isaac Baltanás, con B larga por si hay alguna duda, y con S por si hay alguna duda. Muchísimas gracias, de verdad, Félix. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, hablar contigo, ya sabes, ¿no? Como somos hermanos en esto, nunca pararíamos. Un placer, de verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, que hay que parar para comer y para dormir. Sin duda, sin duda. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Félix. Gracias. Chao, cuelgo.